Yo soy Charly Muriel, soy profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Sociológicas e integrante del Cuerpo Académico Género, Cultura y Desarrollo, y en nombre de este cuerpo académico conformado por Holly Worthen, Jorge Hernández Díaz y yo, pues les damos la bienvenida a la conferencia de la doctora Radhika Balakrishnan, que está acompañándonos esta tarde. Estamos muy contentos y contentas de tenerla aquí. Radhika es economista y es actualmente directora del Centro para el Liderazgo de las Mujeres, profesora de Estudios de Género y de las Mujeres en la Universidad de Rutgers, New Jersey, en los Estados Unidos. Y bueno, pues estamos muy contentos también de esta presentación, porque no teníamos oportunidad de conocer a Radhika y tampoco su trabajo. Entonces, pues hoy vamos a escuchar en este instituto algo muy nuevo, seguramente novedoso, un enfoque muy interesante de la política económica en los derechos humanos. Y bueno, quiero agradecer, aprovechar el micrófono para agradecer a Gabriela León, primero por la presentación y la conexión. En realidad, Radhika es amiga de Gabriela, y Gabriela fue quien me habló de la visita de Radhika, que podíamos aprovechar esa visita para tener este espacio hoy y escuchar el trabajo que ella realiza. Y también nos va a apoyar con la traducción. Radhika va a hablar en inglés, Gabriela va a apoyar con la traducción al español para quienes se les dificulte un poco seguir el inglés, pero aún así la presentación de acá va a estar en español para que también puedan identificar la discusión y seguir. Entonces, ya que termine la presentación, pues podemos tener un espacio para preguntas, para comentarios. Mi colega Holly Worthen le traducirá a Radhika lo que no entienda particularmente. Sí, bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Bienvenidas y bienvenidos. Thank you so much, and I want to start by apologizing for not being able to do this in Spanish. Someday, ojalá. Buenas tardes. Bueno, primero, Radhika quiere comenzar esta charla disculpándose porque no la está dando en español y espera que pronto, un día, ojalá, pueda platicar con ustedes en español. Sí. Y yo también me quiero disculpar porque seguramente me voy a equivocar, así que ayúdenme si no sé lo que está diciendo. And also, there's so many friends here that I think if there's a mistake, some of you will help us make the change. So the title is from a book that I just finished that came out in 2016, the end of 2016, and the title in English is Rethinking Economic Policy for Social Justice, the Radical Protection of Human Rights. Esta charla viene de un libro que escribió Radhika a finales del 2016, acaba de finalizar a finales del 2016, y es este libro que vemos en el título, Repensando las políticas económicas para la justicia social, la capacidad radical de los derechos humanos. I want to start a little bit about talking about the current economic climate and the political climate in the world. I'm sure you're all aware of the United States and who's president and what the impact of that is. The United Kingdom is in the middle of leaving the European Union. Brazil is in trouble. Hungary is in trouble. Poland is in trouble. India is in trouble. So I'll stop. Ella quiere comenzar esta plática sobre el clima económico político actual, y como ustedes saben, en Estados Unidos, bueno, con la presidencia que está ahora, no está sucediendo, Inglaterra, Europa, que también está con cuestiones políticas, Brasil, India. Mexico is a bright light. Y México, pues, es una luz de esperanza. Ojalá. The Oxfam is for international organization, and they write reports on inequality. And Oxfam es una organización internacional que
own as much wealth as half the world's population. En su último reporte, 66 personas son las que poseen la mitad de la riqueza mundial. 66. Ahí dice 62. Sí, tú lo dices. Sí, 62. And that was in 2015. The number in 2010 was 388. So it's shrinking. There are fewer and fewer people owning all the wealth in the world. Como ven, este número en 2010 era de 300 a 88 personas y en el 2015 es 62, entonces se va haciendo cada vez menor el grupo de personas que poseen la mitad de estos recursos. So the level of inequality in the world is unprecedented. We've never seen this kind of inequality. El nivel de inequalidad en el mundo es sin precedentes. Nunca había sido tan elevado. Yeah, and we were looking at, just before having Gabriela and I practicing, and we were looking at data on how many billionaires there are in the world. And the top 10 countries, the U.S. is the top. But Mexico has quite a few billionaires, with Carlos Slim being one of the biggest. So the level of concentration of wealth is global, is everywhere. Estamos practicando antes de venir a la charla y es que empezamos a buscar cuántos millonarios hay en el mundo y bueno, en Estados Unidos es el que tiene la mayor cantidad de multimillonarios y México no se queda atrás y la cabeza Carlos está. So, at this point of such levels of inequality, it's not accidental that we're seeing these repressive governments being elected. Something is wrong. Our system doesn't work. And we need to think of some new way to do what we're doing. Because those 62 people are very happy, but the rest of the world is not. Debido a estos niveles de inequalidad, pues los gobiernos son muy represivos. We'll do the next slide. So, the work that I've been doing for the last many years has been saying a very, very simple question, but a very radical question. What's the economy for? El trabajo que ella ha estado realizando en los últimos años, pues arroja como esta pregunta. Ella parte de esta pregunta es una pregunta súper simple, pero que nos preguntamos muchas veces, ¿cuál es el objetivo de la economía? We shop, we buy things, we work, we have paychecks. We all participate in the economy. But why? What's the Compramos, trabajamos, todos participamos en la economía, pero ¿cuál es el propósito? So one of the things that we've been arguing is, what if we said the purpose of the economy is to fulfill human rights? ¿Y qué sucedería si pensamos que el propósito de la economía tiene que ver con los derechos humanos? Because one thing about, I'm an economist, but one thing with most people is they think the economy is something not them. Somebody else decides what the economy is and then we do something. But we are the economy and we can change what it's for. La mayoría de nosotros pensamos que la economía está allá, que no tiene que ver con nosotros, pero en realidad somos la economía, hacemos la economía, participamos en la economía. And that the purpose of the economy is to have substantive freedom, equality, realized rights, outcomes, and people's health, people's education. We judge the economy. ¿Qué es lo que garantiza los derechos humanos? Bueno, pues la economía, ¿qué sucede si nosotros pensamos en la economía basada en las libertades sustantivas y la igualdad? Not that it necessarily that we're all going to make it up, but when has the economy ever been democratic? ¿Cuándo la economía ha sido verdaderamente democrática? When non-discrimination and equality is a part of making up the economy.
Cuando la no discriminación y la igualdad sean parte de la economía. As a feminist economist, that's a very important part of how we analyze the economy is non-discrimination and equality. Como una economista feminista, para mí eso es algo muy importante, la no discriminación de género, de raza. And the human rights framework holds the state accountable. El marco de los derechos humanos, el Estado es responsable del marco en la economía del marco de los derechos humanos en la economía. Y hay que exigir cuentas al Estado. The next slide, Sharon. So why use a human rights framework? Why is that important? ¿Por qué es importante o para qué usar un marco de los derechos humanos? The human rights framework is based in international law. Los derechos humanos están basados en leyes internacionales. And it gives us very concrete policy arguments. Y nos da argumentos muy concretos, de políticas muy concretas, that you can use to make regulation, legislation, budgets. I'll give you a few examples later on. que pueden ser usados para hacer regulaciones, legislaciones, presupuestos, y ahorita más adelante les va a dar unos ejemplos. And it's based on focusing on a rule of law. Está basado en enfocarse en el Estado de Derecho And a democratic functioning of society. y un funcionamiento democrático de la sociedad. Human rights were brought up, we made up human rights law, right? It's not imported from somewhere, we all made it up. Nosotros, entre todos y todas, hicimos estas leyes de los derechos humanos. And it's a vision where people can live in dignity. Es una visión donde la gente puede vivir con dignidad, They can have freedom, pueden tener libertad, equality, equidad, justice, and peace. justicia y paz. As an aside, I've been a left economist for a very long time. Yo he trabajado en economía durante mucho tiempo. Una economía de izquierda. That's important. Sí. And what the human rights framework allows me to do, which I couldn't do until I started doing this, is to say this is law, right? Interpret the economy based on existing international law. Has a much bigger traction than saying people should have food. En el marco de los derechos, perdón, en el marco de los derechos humanos, sí, Da una plataforma para trabajar la economía, porque ya existen las leyes. Entonces ella dice que usando las leyes de derechos humanos ya tienen la palanca para hablar a la gente que a ellos no importa los derechos humanos. Dice, es su ley, hay que respetarlo. Ah, sí, hay que respetar su ley. O sea, conectando la economía con los derechos humanos. Y es más que comida. sí, que es más que comida, exactamente. I have to slow down. Sorry, I get excited. A human rights law is a set of universal, inalienable, interconnected, indivisible, and non-discriminatory. Las leyes de los derechos humanos son inalienables, indivisibles, interconectadas y universales y no discriminatorias. So the next slide. So I have to say something that's not on there. So in the human rights framework, En el marco de los derechos humanos there's a division
hay una división. One focusing on civil and political rights, which is the right to speech, the right to against torture. Uno enfocado en los derechos humanos civiles, que quieren decir el derecho To free speech. el derecho a hablar libremente, a la libre expresión, Often considered sort of rights that the state shouldn't take away from you. considerados como algo que el Estado no puede quitarte. There's another set of rights, which are the economic, social, and cultural rights. Hay del otro lado los derechos sociales, económicos y culturales, And those are considered in some ways positive rights, the things the state should do. y esos son considerados como como derechos positivos que el Estado debe proveerte. Right? And examples of those rights Y estos son los ejemplos de esos derechos: are the right to food, el derecho a la comida, the right to water and sanitation, el agua y sanidad, the right to work, which means to have a job, el derecho a tener un trabajo, right to housing, el derecho a la a place to vivienda, live, the right to health, el derecho a la salud. and connected to the right to work is an adequate standard of living, so not just a horrible job, but a job that actually provides you with the kind of things you need. Y conectado al trabajo está un nivel de vida adecuado, no solamente tener cualquier trabajo, sino un trabajo que te dé la posibilidad de vivir dignamente. So these are examples of economic and social rights, and these are the things that the state can do. And what the work we've been doing is connecting those to macroeconomic policy. Lo que ella está haciendo es conectar estos derechos a las políticas macroeconómicas. The next slide. Oh, okay. Currently, globally, the only focus for what the economy should do is to grow, get bigger. If it got bigger, you have more jobs. But sometimes they're bad jobs. But that's the only kind of focus of economic policy is growth. Las políticas económicas globales normalmente se enfocan en crecimiento. So we need to. So, for example, in Mexico, Por ejemplo, en México, it's about growing the economy and keeping prices low. en México lo que se hace es hacer crecer la economía y mantener los precios bajos. That's the purpose of the economy. Ese es el propósito de la economía. So if we shift the purpose of the economy Si cambiamos el propósito de la economía and say that the purpose of the economy is to realize rights, y decimos que el propósito de la economía es resaltar los derechos humanos, like the right to food, health, the ones we just mentioned. como estos derechos que acabamos de mencionar, el derecho a la alimentación, a la comida, al trabajo. There's a radical potential, Hay un potencial radical en eso, because what it gives us is a new normative framework by which you judge the economy. porque lo que nos da es un nuevo marco normativo para juzgar la economía. And what's important about it is the individual gets rights. Y lo que es más importante es que los individuos tienen derechos, But it's a collective responsibility to make sure that person gets the right. pero es una responsabilidad colectiva que las personas tengamos esos derechos. And the human rights norms and laws actually give us an alternative framework to evaluate the economy. Y los derechos humanos nos dan un marco para evaluar la economía And economic policy. y las políticas económicas. Okay. I told you before the division in human rights between civil and political and economic and social. The Les, work, yeah, go ahead. les hablé antes de la división esta de los derechos humanos sociales, culturales y políticos, y
y los derechos civiles. But it's incredibly important that they're together. Pero es imprescindible que los concibamos juntos. During the Cold War between communism and capitalism, Durante la Guerra Fría entre comunismo y capitalismo, civil and political were the things that sort of Western democracies did, and economic and social were the things that communists did. But many countries did both, and Mexico is one of those countries that has ratified both the civil and political and economic social. la indivisibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos políticos. Me quedé en la Guerra Fría, entonces los derechos civiles y políticos se consideraban del lado de la Western Democracy, de la sociedad occidental, y los otros de la sociedad del otro lado, oriental. Pero México es el único donde están estos dos presentes en su economía. Y India también. Y también en la India. And the reason why the indivisibility is so important is that you have to be able to read in order to participate fully. You have to be, I'll digress for 1 minute. To hold the state accountable for economic policy, you have to have civil and political rights. Bueno, la importancia de la indivisibilidad es que para poder comprender esto, o sea, para poder participar, pues tienes que saber leer, ¿no? Y después tu digresión. To hold the state accountable. Para mantener el Estado, para rendir cuentas, para pedirle cuentas al Estado. You have to have the right to protest. Tienes que tener el derecho a protestar y ejercerlo. So, with the human rights framework, going back there, making policy is a social and political process. Hacer política es un proceso social. So we came up with this term called TINTA. There is no technocratic answer. Llegamos a este concepto TINTA, que es no hay una solución tecnocrática, but it's a social process. No hay una respuesta tecnocrática, pero hay un proceso social. And that social process requires transparency, accountability, and participation in economic policy making. How many of you know what decisions were made for making macroeconomic policy? Most people don't. It's not an open, transparent process. Y este proceso requiere transparencia, participación, y con la responsabilidad pública. ¿Cuántos de nosotros sabemos cómo se conforma la política económica y qué decisiones están haciendo? So, the human rights framework holds the state accountable. That's who delivers the promise of rights. Entonces, el marco de los derechos humanos contiene esa política económica. Obliga al Estado a la rendición de cuentas. I need help. This is hard for me. Sorry, it's not my topic. Entonces el Estado, please. Que este modelo de derechos humanos obliga al Estado a la rendición de cuentas.
evalúa si cumple con los derechos a la hora de Gonzalo, you want to cover? I need help, please. It's okay. We'll have one mic out there and someone can help if they need. Yes, please. But because it's the state that's responsible, Porque el Estado, como el Estado es responsable, the state is paradoxical. el Estado es paradójico. The state can deny rights, El Estado puede quitarte los derechos o negarlos, misuse its state rights, which we've seen all over the world, including in Mexico. mal usarlos, como lo hemos visto en todo el mundo. The power of the state can be used to make and harness rights. El poder del Estado puede ser aprovechado para realizar los derechos. And it requires collective action. Y requiere acción colectiva. It's not something passive. No es algo pasivo. So people have to be responsible and active in policy making for the economy. Entonces la gente tiene que ser activa y tomar responsabilidad en las políticas. I'm trying to think of how to say this in a not so complicated way. As I said before, the state is the ultimate bearer, what's called duty bearer. It's a term in human rights. It's called duty bearer. Como les dije antes, el derecho debe asumir en primer lugar la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos. But one of the things that we know that I started with inequality, Pero una de las cosas que sabemos que comienza la inequidad, it compromises who the state is accountable to. compromete, Actually, I'll give you an example. The fact that billionaires in the United States got a government they wanted, and they just gave themselves a huge tax break, is part of how inequality affects human rights. Does that make sense? sí. El hecho de que en los Estados Unidos los millonarios pusieron al presidente que quisieron y eso tiene un impacto directo sobre los impuestos que pagan, es un ejemplo que nos muestra la inequidad, la desigualdad, esta desigualdad a la que ella se refiere. And there's studies globally that show that countries with higher levels of inequality, there's less spending on social spending. Y los estudios globales que se hacen sobre gasto público en inequalidad, Expenditures on social spending and the top 10% go down when there's higher levels of inequality. So there's studies that show. hay estudios que nos muestran esto, ¿no? Esto que vemos ahí, que más desigualdad está asociada a menos gastos redistributivos del gobierno. El gasto público se cae cuando la distancia entre la clase media y el 10% más rico se crece. Las élites económicas probablemente se resisten a los impuestos For progresivos. example, in India, where the inequality is huge, India is in the top 10 of billionaires in the world. Por ejemplo, en la India, donde la desigualdad es así entre los 10 del mundo. Hay 10 de los más millonarios, ¿no? En esta lista de los millonarios, Yeah, the top 10 countries. India is, I think, 4. India es el número 4 en esta lista de los países que tienen más millonarios. And you see direct links to expenditure policy, taxation policy, all the kind of economic policies have changed as inequality has gone up. Y entonces eso se refleja
en las políticas económicas para el gasto público y las políticas de impuestos. Okay, this is going to be a little difficult in translation, so we might need some help. These are 5 human rights principles. Estos son los 5 principios de los derechos humanos. The first is in terms of economic and social rights. El primero en términos de derechos económicos y sociales. That you have to progressively realize rights. Que tú progresivamente tienes que... el requisito de la realización progresiva de estos derechos. It means that you don't have to give everyone that right to food tomorrow, but you have to show that you're getting there every month or year, depending on... No quiere decir que les vas a dar el derecho a la comida a todos, pero sí tienes que mostrar tu plan de cómo vas a irlo haciendo, o cómo lo vas a conseguir progresivamente. And the second is human rights law says the government has to use its maximum of available resources. El segundo es que el gobierno tiene que usar el máximo de los recursos disponibles. That has a huge implication of economic policy making. Eso tiene una implicación muy grande en las políticas económicas. Because it's not just looking at how you spend the money, porque no solamente es cómo gastas el dinero, but what decisions you made to come up with that money in the budget. Pero tiene que ver con todas las decisiones que se toman para llegar a determinados presupuestos. And even though you have progressive realization, the spirits are with us. Los espíritus están acá. So if you're progressively realizing rights, you can't take it back. Si tú progresivamente te das cuenta de los derechos, no te los pueden quitar. So you cannot say, I'm funding food, and then I cut the budget for food. It's a violation of the human. Entonces tú no puedes decir tienes el derecho a la comida y después quitarlo. Eso es una violación de los derechos humanos. So different governments come in and say we're cutting this, because they like it. They can't do that because you have laws that actually tell you how you have to conduct economic policy. Entonces algunos gobiernos vienen con recortes, pero como ya hay leyes, como esto se hizo de manera progresiva, está protegido y no se puede quitar. A critical aspect of human rights norms is non-discrimination and equality. And un muy importante derecho es la no discriminación y la igualdad. And what's important about that, y lo que es importante sobre eso, it isn't something that you can progressively realize. Es algo de lo que no es algo de lo que te puedes dar cuenta progresivamente, o es no es. It's an immediate responsibility. Es una respuesta inmediata. So if you say that there's right to food, si dices que tienes derecho a la comida, and indigenous people have less access to food than others, y las personas de los pueblos originarios tienen menos acceso a esto, it has to be remedied immediately. Entonces tiene que haber un remedio inmediato, se tienen que tomar acciones inmediatas. So a very powerful human rights instrument is non-discrimination and equality. Entonces un instrumento muy poderoso de los derechos humanos es la no discriminación y la igualdad. And I think the most important one of the human rights principles in terms of economic policy, el más importante a su consideración de los principios de los derechos humanos en términos de políticas, participation, transparency, and accountability. Son participación pública, transparencia y responsabilidad. Okay,
I was going to give a couple examples from our book in Mexico, but this might get too complicated. So I think I'll just stay with the theoretical framework. Is that okay, or you want me to do this? Estaba pensando darles unos ejemplos de este libro que escribí en México, pero son muy complicados, entonces ella propone seguir con el marco teórico, pero quiere saber si está bien con ustedes. ¿Sí? Un ejemplo. Ok. Gonzalo, ven, ayúdame a traducir. ¿Por qué nadie quiere estar aquí? Gabriela's doing fantastic. Okay, so one example. This is from the book that we did on the U.S. and Mexico, where we looked at many economic policies. Este es un ejemplo que se hizo en una investigación que terminó en un libro de una relación México-Estados Unidos. The book was published in 2011. El libro fue publicado en el 2011. So I talked about progressive realization and non-retrogression. Y hablo sobre realización progresiva y no retrogresión. So we looked at what kind of expenditure on health Mexico made compared to other countries. Y se hizo una investigación sobre el presupuesto que se gasta en salud en México comparado con otros países. So to evaluate if the Mexican state was paying as much as countries that were similar to them. Para evaluar si el gobierno mexicano estaba invirtiendo tanto como otros países en estas políticas. And then we looked at that and looked at the outcomes, and the outcomes we looked at was maternal mortality rates. Y los resultados que obtuvimos fueron porcentajes en mortalidad materna, y ahorita les vamos a ver. In comparison to those other countries. En comparación con estos otros países. And then we looked at non-discrimination and equality. Y nos enfocamos en no discriminación y la igualdad. We looked at spending by social group, how much per group do they spend. Y se enfocó en el gasto por grupo social. And the results? Y los resultados son estos que vamos a ver sobre la mortalidad materna por grupo social. So this is the spending in comparison to other countries of similar size. Este es el gasto en comparación con otros países de más o menos similar size. Yeah. And Mexico is the one at the dark line in the bottom. México es esa línea hasta abajo, la línea punteada gris hasta abajo. That's Cuba. It's down there. En México es la línea de hasta abajo. So it's a way to evaluate what they're doing. Es una manera de evaluar lo que están haciendo. So then we looked at the next slide. At maternal mortality rates in those countries compared to Mexico. Y estas son las tasas de la maternidad, de la mortalidad materna. So you can see that Mexico, the maternal mortality actually decreased by quite a bit. Y pueden ver que la mortalidad materna en México bajó. Sí. And then the next slide. Skip this. But then what we found is, you can't hear? Okay, is this better? Sí. Okay, so then we looked at the maternal mortality in Mexico had gone down, but then if you break it by state, you see there's a big difference as to where, so if you look at Oaxaca,
as compared to Nueva León, Oaxaca has actually gotten worse. Si vemos la anterior, que era comparada con otros países, bajó, pero cuando lo vemos aquí estado por estado, pues vemos cómo está la distribución del presupuesto y el impacto en la tasa de mortalidad, y vemos que estados pues como Oaxaca está peor, ¿no? And Guerrero is really in trouble. Y Right? Guerrero está verdaderamente mal. So you can't just look at national numbers. No puedes solamente enfocarte en los resultados nacionales que arrojan las encuestas. You have to look by social group and state. Se tiene que tener presente los grupos sociales y los estados. Okay, the next one. We're almost done. Then we can ask a question. Por Gabriela. So I talked about the maximum of available resources. Y les he mencionado el uso máximo de los recursos disponibles. So the data suggests that the Mexican government was not really spending as much money as they should in terms of the right to health. We looked at only the right to health. Y lo que vemos es que el gobierno mexicano no está invirtiendo lo necesario en la salud. And can Mexico afford more? Does it have enough money? Y México tiene suficiente dinero. Y México tiene los recursos para hacer más, para invertir más en políticas de salud. But the human rights approach says you don't look at what it has, but how did it come up with that policy? El marco de los derechos humanos sugiere que deberíamos investigar si el gobierno utiliza el máximo de los recursos disponibles. Okay, I think we're going to have to finish soon. The water is coming inside. Creo que vamos a terminar pronto porque el agua ya está entrando en la sala. Okay, only 2 more slides. Solamente 2 diapositivas. So, I think what we need in terms of the human rights approach is economic democracy. Lo que necesitamos en términos de enfoque económico es democracia económica. Economic democracy requires that people understand economics. Y eso requiere que las personas, nosotros todos, comprendamos la economía. One of the things I've been doing for the last 2 years is teaching activist economics. Lo que he estado haciendo en los últimos 2 años es enseñar y trabajar con activistas sobre economía. So what is the implication of the human rights framework? ¿Cuál es la implicación del marco de los derechos humanos? How can we use this framework for evaluating economic policy? ¿Cómo se utiliza el marco de los derechos humanos para evaluar las políticas económicas? We go back to the first question, what is the economy for? Y entonces volvemos a la primera pregunta que nos planteamos, ¿para qué es la economía? Is it only economic growth or the fulfillment of human rights? ¿Es solamente para el crecimiento económico o para fortalecer los derechos humanos? And if it is for the fulfillment of rights, y si es para fortalecer los derechos humanos, then economics becomes grounded in substantive freedom. Entonces, la economía se debe basar en libertades sustantivas, igualdad de resultados y and equality in outcomes, like the things I talked about in terms of maternal mortality. Y en la no discriminación y la igualdad, como hemos venido viendo. And a democratic economy, one that is responsive to the people living in it. Y la economía democrática, y eso da como resultado una economía más democrática. And lastly, I'll skip a couple things, but the other thing is that the human rights framework
gives us places where we can go to hold the government accountable. Lo importante aquí es que el marco de los derechos humanos nos da lugares, nos da espacios para to hold the state accountable, para pedirle rendimiento de cuentas al gobierno. So Mexico has ratified the Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. I know. Can someone help? There's two covenants, civil and political, economic, social. Mexico has signed both of those, and it's law, and many of it is in the Constitution. Está en la Constitución que esta división, que ahora es indivisible porque ya se firmó constitucionalmente, de los derechos humanos divididos en civiles y sociales, y los otros eran económicos y políticos, ahora es una ley. And every country that has ratified these, they're reviewed by an international body. Y cada país que ha firmado esto y ratificado está siendo observado internacionalmente. And people can go there and hold their governments accountable. Y las personas podemos ir allí y pedir un rendimiento de cuentas. The organization that I work with, we did that when the U.S. was reviewed for the economic policies that created the crisis. Y la organización para lo que yo trabajo, hicimos eso cuando el gobierno de Estados Unidos, when Obama was president. Cuando Obama era presidente. They don't go to the Human Rights Council. I don't know if you know, but the U.S. left the Human Rights Council. Yo no sé si ustedes saben, pero Estados Unidos abandonó, ¿qué es council? Abandonó la ONU. Sí. Organización. But these covenants, these treaties that are signed, gives you a space to hold the government accountable internationally, and then you come back and you hold them accountable nationally. Pero estos tratados que se han firmado son los que generan estos espacios para poder ir allí y pedir ese rendimiento de cuentas. Okay, I'll stop. ¡Qué estrés! And the rain stopped. When will these sign these treaties? When did Mexico sign them? I don't know, but a long time ago. Long time. Yeah. I mean, they were written in the 60s, so a long time ago. Mexico was one of the few countries that signed them. Poli nos va a ayudar con las preguntas. Gracias. All right, can we give Gabriela a round of applause? She did an amazing job. Hizo un trabajo excelente, gracias. Radica, este enfoque, ¿no?, de orientar la economía a dar cumplimiento a los derechos humanos en todas sus categorías, no solo políticos, sociales, no solo políticos, sino también sociales, económicos. Yo estoy totalmente de acuerdo, me parece fundamental. Yo veo un punto que es el que más me preocupa, ¿no? Sí, nos obliga a centrar la mirada en la persona, ¿no? Desde el punto de vista de su dignidad, de sus derechos, este enfoque que has planteado. Entonces, yo pienso, ¿cuáles son los recursos principales que tiene la persona para poder dar ella cumplimiento a esos derechos? Y entonces, hay un elemento que a mí me parece fundamental, que es el trabajo, ¿no?
muchas veces nos encontramos con políticas sociales de subsidio, benefits, subsidies, ¿no? Y esos modelos muchas dejan a la persona simplemente como beneficiario, pero no como actor de su propia vida, ¿no? Y lo vemos muchísimo, yo creo que en todas partes, ¿no? En México, en España, en muchos sitios. Y muchas veces esta defensa de los derechos humanos se orienta a, entonces lo que hay que hacer es subsidios. De tal manera que el Estado acaba ocupando la función de paternalista, que se suele llamar, ¿no? De padre, proveedor, y la sociedad con sus individuos están como a la espera de a ver qué me da el Estado. Claro, la alternativa a esto no es decir que la finalidad es el crecimiento económico, porque entonces ya hemos visto toda la desigualdad, todo lo que se plantea. A mí me gustaría, en tu experiencia, ¿qué modelos de intervención hay en las que se conjuntan la acción del Estado y la acción de la sociedad, de los individuos, de tal manera que se empodere el individuo, que se empodere la sociedad, no que se la haga más débil porque depende totalmente de lo que el Estado decide hacer por él? ¿Qué experiencias tienes de porque la dignidad está muy vinculada, yo creo, también a que uno es protagonista de su vida, a que uno resuelve? Yo prefiero tener un trabajo digno que me permita poner suelo firme a mi casa, a que el gobierno venga y me lo ponga, ¿no? Es decir, en esa dirección, ¿qué experiencias has tenido? Tú sé que has recorrido el mundo, ¿no?, promoviendo esto, pero sí me gustaría escuchar. So say it loud in English. Okay. So basically, summarizing that question, as I understand it, it's a question asking, saying that sometimes these models of human rights compliance can generate a situation in which the state is very paternalistic and treats its subjects as beneficiaries. This person is wanting to know what experience you have in your work around the world. Have you seen this happening, and have you seen, alternatives? Are there models of intervention where people are empowered to be their own, not just beneficiaries, but to be their own kind of active subjects with agency, and also specifically around the issue of work and having a dignified work as a way to be a protagonist of their own life. A good question. One of the things about the human rights framework is there's a duty bearer, but then there is a rights holder. And so what it flips is not that you're a beneficiary of charity, but you actually have the right to it as being a person, a human being. So, una de las cosas del marco de derechos humanos es que hay dos aspectos. Uno es ser alguien que carga los deberes, que tiene deberes, y otro es alguien que también puede pedir o ejercer derechos. Entonces, no es construir solamente beneficiarios, sino construir el derecho a exigir ciertos beneficios. So one example I can give you is with the group that we worked with in Chicago. And there were people who were living in a housing complex, a government-funded housing complex. And there were young people, mostly black, who were being kicked out. Entonces, un ejemplo que tengo es un proyecto que realizamos en un proyecto de vivienda pública en Chicago. Hicimos trabajo con las personas que vivían en este lugar, y la mayoría de ellos fueron jóvenes afroamericanos. The organization I worked with at the time
did training with these young people about the human rights framework. La organización con quien trabajé en ese momento hicieron un entrenamiento con estos jóvenes sobre el marco de los derechos humanos. They turned the conversation. They completely flipped the conversation and said, it's our house. Cambiaron la conversación para que las personas empezaron a decir, es nuestra casa. And the U.S. has not ratified many conventions, but one that they did is the Convention on the Elimination of Racial Discrimination. Los Estados Unidos no han ratificado muchos tratados y convenciones internacionales, pero uno que sí han ratificado es la de la eliminación de discriminación por raza, right? Yeah, racial discrimination. They took these young people to Geneva when they were being reviewed, and they testified about the housing in front of an international committee, and that had to be, then the committee then gave a resolution based on these young people asking for the right to housing. Esta organización llevaron a estos jóvenes ya con su capacitación a Ginebra para compartir sus testimonios sobre los procesos discriminatorios que habían vivido en el proceso de acceder al recurso público de estas viviendas. And then they came back and held them accountable. Y luego regresaron y, ¿cómo se dice? Held accountable. Exigieron al gobierno de los Estados Unidos. Any other questions? Yeah. At the end of this month of the Day of Liberty, Mexicans in 65 cities, gracias. Mexicans in 65 cities, mexicanos en 65 ciudades, will be able to vote, votar en una pregunta del Aeropuerto Nuevo en México. El presidente Fox dice que es muy estúpido, una pendejada, y is this an example? ¿Es un ejemplo de participación pública o es muy estúpida? I don't understand. So is this the fact that they'll get to vote on this question of the new airport, its location? I'm not sure of the exact question they'll get to vote on, or but is it a valid manner of public participation, or is it? I mean, what do you think of that? Like a referendum on a question of an airport? So it's they're not asking, do you want the airport? The location. They're only asking the location. Right. Yes. But I mean, on the surface, it's public participation. I mean, I don't know enough about the particularities, Right. but I would say, participation is a good thing, but I think whether you want an airport and what money is being diverted to building the airport away from something else is a larger question that there should be participation. And that they will answer. Entonces la pregunta fue si ella opina que cosas como hacer un referendo público, una votación pública sobre asuntos, no solamente votar para candidatos, sino votar, expresar sus opiniones por medio del voto alrededor de temas públicos. Y en ese asunto hay una consulta pública sobre dónde se debe establecer el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y entonces pregunta si ese tipo de acciones, de referendos, ¿qué opina ella? Y ella, su respuesta es que no conoce bien el caso, sino sería mejor que preguntara desde el inicio si quisiera tener el aeropuerto, y si es así, ¿de dónde vamos a traer el dinero público para su construcción? The Portuguese government, the new Portuguese government, is now having part of their budget, their national budget, voted on publicly. And people vote, and that's where they're going to spend their money.
El gobierno de Portugal está empezando una iniciativa donde parte de su presupuesto público se decide cómo utilizarlo por medio de una votación por parte del público. On Monday, I'm going to Mexico City, and I'm actually going to go meet with the National Human Rights Commission for Mexico to see whether this framework could be used by the new Obrador government. El lunes voy a ir a la Ciudad de México y voy a reunir con la Comisión Nacional de Derechos Humanos a ver si les interesa y piensan que podrán aplicar este marco que yo estoy proponiendo acá. You're an economist. This is a question for an economist. Can you maybe cast some light? Anywhere you go in the world now, you walk into a store, all the products for sale are made in China, especially the United States. The United States doesn't produce anything anymore except a lot of problems for the world. The factories are all gone. What is aside from corruption, what is the logic here? This has been going on for 20, 30 years. How is this possible? What motivates the politicians or the government to shut down factories, throw people out of work, and import tons of Chinese garbage? How did this happen? We have the idea. La pregunta es, ella como economista, específicamente en el caso de Estados Unidos, pero casi todos los productos vendidos en los Estados Unidos están hechos en China. Entonces, y lo que los Estados Unidos produce ahora es nada más problemas. no tiene fábricas, no está produciendo nada. Entonces pregunta, ¿qué motiva a los políticos generar o aprobar de ese tipo de políticas de cerrar fábricas, de no tener producción en el país de los Estados Unidos e importar tantas cosas? There's no easy answer to that, Stephen. No hay respuesta fácil. It's a historic process of the kind of globalization we have. Es un proceso histórico de la globalización que estamos viviendo. The U.S. changed from a manufacturing economy to a service economy. Cambiamos en los Estados Unidos de una economía de fabricación, de manufactura, ¿no? A una economía de servicios. And one of the biggest service economies the U.S. has control of is finance. Y uno de los servicios más grandes dentro de la economía de servicios, de cual tiene control los Estados Unidos, son los servicios financieros. There's a reason why the largest number of billionaires are in the U.S. It's money. Hay una buena razón porque los multimillonarios están en los Estados Unidos, es porque hay mucho dinero. And one other thing are these trade agreements that are taking place. Otra cosa son los tratados de libre comercio. So, for example, when NAFTA was signed, the Constitution of Mexico had to be altered. No one was paying attention. Por ejemplo, cuando firmamos con México el TECLAN, México tenía que cambiar parte de su legislación y la Constitución, y nadie importaba, nadie estaba fijándose. In terms of land ownership, private property, all of that just happened, and it just happened. No one was paying attention. So it's a long process, and China makes really cheap things that they sell everywhere. It's not just the U.S., it's everywhere. Cambiaron en la Constitución mexicana para privatizar la tierra, por ejemplo, y China produce muchísimas cosas y a un nivel muy barato, y no es solamente Estados Unidos, sino en todo el mundo que lo está consumiendo. And the kind of promise of having manufacturing jobs with unions and in the 1950s in the U.S. no longer exists. Ya no existe la promesa de tener trabajos de fábrica con sindicatos fuertes en los Estados Unidos. Terminó en los años 50, 60. And if you look at wage growth in the U.S., it's been stagnant at the bottom and exponential at the top.
So that's the impact that you're seeing of these long-term programs. En los Estados Unidos los salarios más bajos han quedado, no han crecido, mientras que los de arriba sí han crecido mucho. And the last thing is to go to Gonzalo's point. One of the things in Mexico is the amount of government expenditure on economic development to provide work has gone like this, and the money for services has gone up. Y regresando a la primera pregunta, en México el gasto público en términos de proyectos, en desarrollo para fomentar empleos, el dinero vinculado o destinado para eso ha ido bajando, mientras que el dinero destinado hacia promover una economía de servicios ha ido creciendo. ¿Otras preguntas? Well, thank you very much for all of you for coming and listening to the work that I'm doing. Muchas gracias por venir y escuchar sobre mi trabajo. And our translators. Gracias a las traductoras.